Hola Diego, bienvenido. Buen día, ingeniero, muchas gracias. Como siempre, estaremos dando algunos minutos de cortesía y comenzamos en breve. Bueno, bienvenido Andrés, adelante. Hola Adrián, bienvenido. Buenos días, buenas tardes. Hola, hola Eduardo, bienvenido Daniel, Emerson, bienvenido. Hola, hola, buenas tardes. Gracias. Y hola, hola Felipe, bienvenido. Estaremos empezando en breve, damos algunos minutos de cortesía y comenzamos. Hola Gerardo, bienvenido. Andrés Alonso, adelante. Hola Miguel, Ana Laura, bienvenidos. Samuel, saludos. Hola, bienvenido José Jai. Hola, profe. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Hola Renato, bienvenido Germán, digo Felipe. Y cada vez Hola. somos menos, mano. ¿Qué estará pasando? No es que son menos, son apenas 2 minutos pasada la hora, se va incorporando. Además es un fenómeno muy natural que a la segunda mitad del curso, de todos los cursos, disminuye la cantidad, porque los estudiantes utilizan su tiempo en otras actividades, tienen más evaluaciones, tienen actividades que entregar. Es típico. O sea que los Además, que Eso, estamos acá ¿qué, merecemos más punticos. eh, qué regresión te dio esa? Ya hiciste una regresión que te dio eso, esos sí, ya veo. resultados. Hola Mar, Daniel, bienvenido. Pues estaría bien, ¿no? Estaría bien. No, profe, yo sí estoy porque quiero que esta clase me sume para el examen. Me dé Muy bien. punticos. Recuerden que sí suma, es decir, la asistencia tiene un peso no tan elevado, pero sí, sí es importante contar con ella. Pues nada, Sandra, bienvenida. Aguardemos un minuto más y comenzamos, ¿de acuerdo? Hola, profe, buen día. Hola. Hola, Renzo. Bienvenido.
Buen día, profesor. Sí, José Jai, hay que revisar todas las clases para el examen, ¿eh? Hola, Gustavo. Bienvenido, Eric. Pues muy bien, comencemos entonces. Sean todos bienvenidos a otro encuentro de la asignatura Técnicas de Aprendizaje Automático. Hoy estamos sobre el último tema de la asignatura, tema 11, relacionado a la parametrización automática y a la optimización de algoritmos, ¿eh? Esto es un tema bien interesante que se nos extiende más allá del Machine Learning a los algoritmos de inteligencia computacional. De hecho, es algo vital en cualquier proceso de, de aprendizaje, de algoritmización, que sin el cual no podemos garantizar llegar a buenos desempeños, sea para cualquiera de las tareas que hemos visto en aprendizaje supervisado o no supervisado, o incluso en aprendizaje por refuerzo, ¿no? Entonces estaremos hablando de ello en el día de hoy. Este tema, bueno, nos invita a revisar los procedimientos que permiten encontrar una configuración óptima de nuestros modelos, particularmente para los modelos de aprendizaje automático, donde nos enfocamos en maximizar el poder predictivo de nuestros algoritmos. ¿Sí? Recuerden que aquí trabajamos sobre dos problemas fundamentales: clasificación y regresión, donde para cada uno de ellos contamos con métricas que nos pueden hablar de la calidad de nuestras tareas de regresión y clasificación, y además nos puede dar información dado la división en etapas que realizamos sobre subajuste o sobreajuste. ¿De acuerdo? Se nos plantea como problema la manera de optimizar la búsqueda de los hiperparámetros, y para eso tenemos que primero partir del concepto de qué es un hiperparámetro. Es decir, es algo de lo cual venimos hablando de manera natural. Sin embargo, hoy, bueno, vamos a un poco prestarle atención a esos hiperparámetros en algunos de los modelos que hemos venido platicando. Vamos a hacer énfasis en dos algoritmos que hemos estado utilizando, o al menos uno de ellos que hemos estado utilizando muy naturalmente en nuestra programación en Python, que es la optimización basada en rejilla o grid y la optimización en búsqueda aleatoria. Vamos a hablar de la diferencia entre estos dos procedimientos, sus ventajas, sus debilidades, cómo mejoramos el trabajo con ellos, dónde lo insertamos. Pero además vamos a intentar un poco ampliar nuestro espectro. Sí, estas dos técnicas son de las más básicas. Vamos a un poco abrir nuestro espectro a la optimización bayesiana, a la optimización mediante gradiente y a la optimización basada en metaheurísticas o o optimización evolutiva, ¿no? Donde veremos que esta optimización basada en rejilla y la optimización basada en búsqueda aleatoria se pueden insertar sutilmente dentro de esta optimización evolutiva, ¿no? Sus conceptos se pueden enmarcar dentro de este enfoque. Como siempre, parto de proveerles información auxiliar, bibliografía que les permita entender lo que estamos realizando. Hoy vamos digamos que, abrir este espectro y vamos a hablar de la teoría, los principios de operación. Vamos a aportar un poco de gráfica, hablar de elementos a los cuales nunca podemos olvidar quizás en un proceso de optimización de hiperparámetros. Y la semana que viene estaremos entonces en la práctica con código en Python, aterrizando estos algoritmos para los problemas que hemos visto, para los algoritmos que hemos visto, ¿de acuerdo? No obstante, desde ya les dejo acá los enlaces típicos que suelo utilizar a scikit-learn, el cual nos permite evaluar los módulos que vemos en cada una de las clases. En este caso, relacionado al método de optimización de grid search, optimización por gradiente y optimización bayesiana. De acuerdo. Entonces vayamos al tema, ¿no? ¿Qué son los hiperparámetros? Es algo elemental que venimos trabajando en la descripción de cada uno de los algoritmos cuando los hemos revisado en clase, pero aquí ya se nos presenta
digamos que un concepto un poco más típico, ¿no? Los hiperparámetros son aquellas configuraciones que no se aprenden con el conjunto de datos, sino que se establecen antes del proceso de entrenamiento de nuestro modelo. Sí, estos hiperparámetros serán los que permitirán a el algoritmo aprender de los datos. Cuando hablamos, por ejemplo, de regresión lineal, un hiperparámetro está relacionado a el cálculo o no del punto de intersección de esa recta. Bien, tenemos que definirle al modelo si nuestra recta va a tener un punto de intersecto con el eje Y. Pero además también debemos indicarle a nuestro modelo cuál será el método de solución. Por lo general, el mínimo cuadrado, por defecto, es decir, estos hiperparámetros en una configuración en nuestra plataforma de programación suelen tener un valor por defecto, es decir, para evitar que haya un olvido por parte del programador. Sin embargo, eh, el análisis exploratorio de los datos, el conocimiento del problema, la naturaleza de los datos nos puede indicar que esos parámetros por defecto no necesariamente tienen que funcionar correctamente para nuestro modelo y que quizás modificándolo, reajustándolo, pues podamos llegar a una mejor solución. Por otro lado, también tenemos algunos otros algoritmos que hemos platicado en clase, como las máquinas de soporte vectorial, donde ya sabemos que eh, debemos definir qué tipo de función kernel vamos a utilizar con la máquina de soporte vectorial y si esa función kernel va a ser utilizada para problemas no lineales, pues nos resulta conveniente evaluar diferentes funciones como la base radial, la polinomial. Teníamos un ejemplo bien curioso donde habíamos hecho diferentes pruebas para hiperparámetros y kernel diferentes y veíamos la diferencia entre un kernel lineal, un kernel polinomial y un kernel de base radial en cuanto a cómo la superficie discriminante cambiaba al momento de reajustar estos hiperparámetros. ¿Bien? Pero además también tenemos el hiperparámetro de regularización C dentro de las máquinas de soporte vectorial. Es un parámetro que nos permite suavizar ese criterio de error teniendo en cuenta los márgenes de separación máximo, ¿no? Esto nos permite trabajar con datos ruidosos. Son dos ejemplos bien típicos de algoritmos que conocemos en clase, pero tenemos otros, ¿no? Hemos hablado de árboles de decisión, hemos hablado de métodos probabilísticos como Naive Bayes, donde también hay información de hiperparámetros, por ejemplo, para los árboles de decisión. Tenemos el criterio de división que nos permite a partir de la calidad de la información realizar la división, la estructura en árbol. Y por lo general utilizamos el criterio de Gini, pero también pudiéramos ver, como vimos en clase, utilizar la entropía o otros criterios, ¿no? La profundidad de los árboles, que es algo que influye en la interpretabilidad visual del árbol, ¿no? Y así también, bueno, en el caso de Naive, según los datos, podríamos indicarle que utilizara la versión gaussiana, la versión de Bernoulli o la multinominal, ¿no? Sí, es un poco ejemplificar que estos hiperparámetros son configuraciones que efectivamente vienen por parte de el analista. Sí, se deben definir previo a la entrada de los datos para que el modelo aprenda. Y luego de que evaluemos ese aprendizaje, pues modificamos esos hiperparámetros. Al modificar los hiperparámetros, pues estamos generando un nuevo modelo. ¿Sí? El resultado de modificar los hiperparámetros es un algoritmo con el mismo principio de operación, pero que genera una superficie discriminante diferente. Por tanto, se puede considerar como un nuevo modelo a vista de comparar el resultado o la salida de ambos modelos, ¿no? Visto de esta manera, el objetivo entonces es encontrar la configuración óptima de los hiperparámetros que nos va a maximizar el desempeño de nuestro algoritmo de aprendizaje automático. Esto nos va a impactar directamente sobre el overfitting y el underfitting, es decir, sobre el sobreajuste o el subajuste. Recuerden que un subajuste ocurría cuando nuestro modelo no lograba aprender nada. Y un sobreajuste ocurría cuando nuestro modelo se fijaba tanto en los datos de entrenamiento
que al presentarle nuevos datos no conseguía realizar o mantener un alto desempeño. Bien, Generalizar, no generalizado. no generalizaba, exactamente. Sí, la palabra aquí es generalización. Sí, el overfitting es una indicación de una pobre generalización. ¿De acuerdo? Por otro lado, bueno, si nosotros fuéramos a encontrar esos hiperparámetros, optimizar esos hiperparámetros, pues nosotros tendríamos que indicarle, como hemos hecho en algunos ejemplos, un intervalo donde vamos a evaluar. Ese intervalo se llama espacio de búsqueda y en realidad hemos hecho pruebas con uno o dos parámetros, pero podemos tener muchísimos parámetros en un modelo y nuestro espacio de búsqueda es multidimensional. Bien, dentro de ese espacio de búsqueda, el objetivo es encontrar la combinación óptima de los hiperparámetros que nos permite minimizar una función de pérdida o maximizar una métrica de evaluación. Aquí la función de pérdida se suele asociar al error. Bien, veo por acá en el chat que me han puesto algo. eh, bueno, esto es algo que no debe suceder. Gracias, Ernesto. No debería suceder. Fue algo que comenté a un paréntesis en la clase. Me comenta Ernesto de que la sección de recursos audiovisuales aparece vacía en el aula. No es algo que debería suceder. En su momento comenté de que quizás algunos estudiantes no tenían acceso, que sería conveniente revisarlo con los mentores. Y lo comenté por el hecho de que algunos sí me habían confirmado que tuvieron acceso. Actualmente, Gloria me dice que no ve nada. Bueno, pues quizás en la nueva configuración se ha perdido en algún momento se ha perdido este enlace. Lo reviso, se lo informo al el jefe de la asignatura y intentemos eh, volver a colocar estos videos y audiovisuales disponibles. ¿De acuerdo? Muchas gracias por el aviso. Entonces, retomemos con el slide en que veníamos, ¿no? Pues el objetivo, como comentamos, es encontrar la combinación óptima de los hiperparámetros que minimice una función de pérdida. Esta función de pérdida la podemos asociar mayormente se suele asociar a un error, es decir, a el cálculo del error, o maximice una métrica. Cuando se habla de una métrica es maximizar el accuracy, el F1, el área debajo de la curva. Bien, digamos que en positivo. La función de pérdida se suele generar hacia el error, que es una función que decrece, y la métrica se suele asociar, maximizar la métrica eh, a una función que crece. Como ven aquí a la derecha se muestra un gráfico que nos identifica una función genérica, y esta función tiene valles, pero también tiene regiones de mínimos globales, bueno, mínimo global, en este caso intencionalmente se ha colocado uno solo, y diferentes mínimos locales. Esta función, como es una función asociada al error, bueno, aquí estamos minimizando nuestra función objetivo. Si nosotros invirtiéramos y lo que tuviéramos serían elevaciones, y lo que quisiéramos entonces sería maximizar la meta, es decir, encontrar el máximo. Un procedimiento para este tipo de ejercicio parte de, primero, dividir nuestro conjunto de datos, entrenar nuestros modelos con los hiperparámetros definidos previamente. Por supuesto, esto implica de que el modelo o el clasificador o el regresor es decir, el algoritmo a utilizar ya fue previamente evaluado, y vamos a realizar nuestro proceso de entrenamiento y secuencialmente vamos a ir modificando nuestros hiperparámetros de manera tal de comparar el desempeño de entrenamiento y validación, y luego para todos los modelos. Y recuerden que aquí modelos diferentes son modelos con
parámetros de ajuste diferentes. Vamos a compararlos, ¿no? Por acá veo que Gerardo nos está aportando eh, en el clic, al hacer el clic no abre. Volví a entrar al curso y abre. Pues, eh, ¿qué ha sucedido, Gerardo? Intentó entrar al enlace que yo le proporcioné y no logró entrar y entró por el curso. Profesor, Sí, le escucho. sobre lo que mencionaba el compañero en recursos audiovisuales, también intenté abrir y en la primera se queda en blanco, no carga nada. Y cuando se inspecciona el código que hay ahí, hay errores en la comunicación de red. ¿Correcto? Volví a abrir el curso y vuelvo a entrar dándole clic a recursos audiovisuales y ahí carga, ahí sí carga en la segunda vez. Muy bien, muy bien. Bueno, es importante. Lo voy a revisar de cualquier modo, paso la información a ver qué está sucediendo con el enlace, ¿de acuerdo? Yo, Ya, si en algún momento del curso entré, vi que estaban los videos sin problema una vez que habíamos platicado de esto y lo di por cerrado en realidad. Pero vuelvo a pasar la información, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Pues muy bien, bajo este esquema de comparación de modelos con diferentes parámetros de ajuste, nosotros vamos a poder aplicar diferentes algoritmos de optimización. En estos métodos de optimización se van a dividir en métodos exactos, aquellos métodos que por lo general requieren que la función sea diferenciable. Van a dividirse en heurísticas. Estas heurísticas pudiéramos verlas como búsquedas locales basadas en puntos, es decir, o basadas en gradientes, son, digamos que lo más simple. Esta búsqueda cartesiana que nosotros realizamos se puede pensar como una búsqueda local. Fíjense que si vemos la figura que tenemos en el extremo izquierdo, vamos a ver de que nosotros evaluamos punto a punto el desempeño de nuestro algoritmo. Por tanto, se puede considerar como una heurística porque al final estamos estableciendo bajo nuestro criterio cuál es el intervalo de búsqueda y además lo estamos haciendo punto a punto. Además de este enfoque, también tenemos las metaheurísticas. Aquellas metaheurísticas engloban aquellos algoritmos que ya tienen un procedimiento que les permite hacer exploración y explotación. Si vamos a estar hablando más adelante de qué cosa es explotación y exploración, pero está relacionado al intervalo de búsqueda. Bien, detallemos un poco qué hace la búsqueda en Maya como proceso heurístico basado en puntos. Pues eh, el proceso de búsqueda en Maya se puede definir como una búsqueda en cuadrícula, donde tenemos que definirle el mínimo y el máximo, y por tanto vamos a estar generando combinaciones de hiperparámetros que nos incrementa el costo computacional. Si nosotros tenemos, como en el ejemplo que se muestra, dos hiperparámetros con un intervalo de búsqueda de 10 para C, de 10 a 1000, y para gamma de 0.1 a 0.6, pues vamos a tener que realizar una combinación, como tenemos tres valores a evaluar. Estos tres valores no es más que la malla. Tenemos tres valores por dos hiperparámetros, pues vamos a tener que realizar 9 evaluaciones de nuestro modelo. Ahora piensen que hacemos un intervalo de 10 a 1000 para C y de 0.1 a 10 para alfa. Y que además reducimos el paso. ¿Qué es el paso? La diferencia que es entre los valores que se están generando. Pues si reducimos el paso demasiado, pues vamos a tener un gran volumen de datos y por tanto esa combinación o esa cantidad de modelos a entrenar que tenemos que comparar, pues se va a disparar. ¿De acuerdo? Otra dificultad que presenta este modelo es que, bueno, a pesar de ser un método exhaustivo, no garantiza que se encuentre el máximo o el mínimo en ese intervalo. Es decir, se explora todo el espacio, pero si no definimos el espacio adecuado, pues nunca vamos a llegar al óptimo. Para demostrarlo, veamos nuevamente qué sucede en esta imagen que tenemos acá. Pensemos que el máximo
está en color azul. Bien, está aquí. El máximo, el mínimo. El óptimo. Vamos a hablarle de óptimo. No vamos a pensar si sea máximo o mínimo. Y nosotros solo establecemos nuestro intervalo de búsqueda en este rango. Pues sucede que nosotros vamos a hacer una búsqueda exhaustiva en este rango y vamos a caer en lo que se denomina un óptimo local. Es decir, nunca vamos a llegar acá porque este intervalo no nos pasó por la mente. ¿De acuerdo? Otros algoritmos nos permiten entonces realizar determinados tipos de políticas que nos den un salto a un intervalo diferente. Tres algoritmos muy interesantes en ese sentido son la optimización bayesiana, la cual va a trabajar sobre un modelo probabilístico de la función objetivo y va a partir de la suposición de que existe una probabilidad a priori de estas funciones que son evaluadas dentro del procedimiento. También vamos a tener algoritmos basados en gradientes. Sin embargo, ya este algoritmo sale un poco de lo típico de, de la heurística. Es decir, aquí sí vamos a tener que hacer información, es decir, utilizar información del descenso del gradiente. Vamos a tener que tener funciones diferenciables, lo cual ya nos implica determinadas cotas dentro de las funciones que podemos utilizar. Pero además también vamos a tener la opción de la optimización evolutiva, que sí, bajo un concepto de inspirado en la naturaleza, nos permite obviar esa, esa característica de tener una función, eh, digamos que diferenciable. Acá voy a, un poco para ganar en reproducibilidad, no he colocado el video para no cargar la presentación. Pero lo que tenemos acá, pues, es un problema de clasificación, el cual tenemos a la derecha nuestra matriz de confusión, la típica matriz de confusión de la cual obtenemos las métricas, y tenemos un, Profe, queremos, se le fue el audio. ¿se fue el audio? No se Ya escuchó no- nada, profe. Ah, bueno, disculpen, vamos, repetimos. ¿Sí ven la pantalla? Sí, sí se ve. Muy bien. ¿Seguimos sin audio? No, sí se escucha. Yo sí escucho Correcto, ahorita. Ah, ya muy bien, correcto, muy bien. profe. Puede continuar. Quizás es que me alejé y el micro sufrió. Pues acá tengo algunos comentarios en el chat. Veo que siguen con lo de los audiovisuales. Muchas gracias. Eso lo vamos a revisar un poco más enfrente. Bueno, en este slide, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos un proceso de clasificación. Tenemos la matriz de confusión típica, la cual nos permite llegar a nuestras matrices y queremos encontrar el mínimo error. El mínimo error no es más que el inverso de la Courasi, ¿cierto? Pues en este caso sí nos viene muy bien esta gráfica donde vemos mínimos locales y mínimos globales, ¿no? Nuestra función objetivo va a estar relacionada, la vamos a construir vista como un error, pero relacionado al área debajo de la curva. Si fíjese que es uno menos un valor, ¿de acuerdo? En este caso relacionado al área, a la sumatoria del área bajo la curva para cada una de las clases. He hecho este zoom un poco para ver qué es lo que sucedería, ¿no? En realidad, ven cómo estamos pasando en un espacio de búsqueda, estamos generando diferentes soluciones y esas soluciones van a pasar si funciona bien el algoritmo de optimización, va a pasar de los métodos de los óptimos locales a el óptimo global. ¿De acuerdo? Ahora ejemplifiquemos cómo funciona esto. Voy a retomar la estructura que traíamos. Eh, disculpen, solo un minuto. Bueno, la estructura que traíamos nos hablaba de métodos de búsqueda en Maya, pero también queríamos profundizar en optimización bayesiana, optimización en gradiente y optimización evolutiva. Pues la optimización bayesiana funciona en tres pasos, es decir, se parte de que se tiene un modelo probabilístico de la función objetivo, es decir, de esa función que queremos maximizar o minimizar, y vamos a construir
un algoritmo de optimización o vamos a tener un algoritmo de optimización, esto nos va a ser transparente, es entender cómo funciona para poder utilizarlo y lo vamos a poner en práctica la siguiente semana, ¿no? El algoritmo de optimización bayesiana funciona en tres etapas. Primero, tenemos un modelo probabilístico, como hemos dicho, que nos permite construir un modelo sustituto, generalmente basado en una distribución gaussiana. Nuestro modelo probabilístico va a tomar va a muestrear nuestra función objetivo y le va a pasar estos valores considerando incertidumbre en los datos a nuestro modelo sustituto para hacer una predicción sobre la media y la desviación estándar. Luego va a realizar iterativamente ese procedimiento hasta llegar al óptimo local si le definimos un mínimo o un máximo, es decir, si estamos maximizando o minimizando. ¿De acuerdo? Dentro de esas tres etapas, pues la exploración va a ser la búsqueda en todo el espacio de muestreo. Es decir, aquellas zonas que el sistema o nuestro algoritmo de optimización considera que tiene incertidumbre porque no sabe si hay buenas soluciones en ese espacio. Y la explotación va a ser el muestreo sobre áreas que tienen alta probabilidad de encontrar un máximo o un mínimo. Bien, sí. Noten que el concepto de exploración significa evaluar en todo el espacio de búsqueda y el concepto de explotación está más asociado a una vez que he encontrado una buena solución, me voy a mantener en un épsilon o una cercanía de esa buena solución por X tiempo. Si sigo teniendo buenas soluciones, pues me mantengo aquí. Y si durante un tiempo T+1 no obtuve buenas soluciones, pues vuelvo a la etapa de exploración, es decir, a buscar áreas de alta incertidumbre para encontrar una solución mejor. Este método es muy utilizado en la literatura, sin embargo, tiene, digamos que estas tres etapas de modelo sustituto, donde se utiliza un proceso gaussiano, la función de adquisición que nos habla de la confianza de ese pequeño épsilon y el ciclo de optimización que deben ser, digamos que, bien consideradas dentro del uso del algoritmo de optimización. Es decir, estamos utilizando un algoritmo de optimización para encontrar hiperparámetros, pero a su vez ese algoritmo de optimización también tiene hiperparámetros. Por ejemplo, ¿cuál es el modelo sustituto que vamos a utilizar? Un proceso gaussiano, pero pudiéramos tener otro. Bien, por lo general se suele dejar los hiperparámetros del algoritmo de optimización fijos por defecto para encontrar los hiperparámetros de un proceso de machine learning. Digamos que aquí estamos entrando en un ciclo. Desde el punto de vista de fortalezas y debilidades, la optimización bayesiana nos permite encontrar las soluciones óptimas con un número menor de iteraciones que si utilizáramos la búsqueda en mallas. Bien, la búsqueda en mallas es el método por fuerza bruta, donde vamos a evaluar cada uno de los puntos dentro de nuestro intervalo. Y si no hemos generado un intervalo adecuado, pues estamos haciendo todo ese proceso de fuerza bruta en vano. La optimización bayesiana, por otro lado, bueno, nos va a permitir cuantificar o tener en cuenta la incertidumbre en la generación de esas nuevas soluciones que pueden ser óptimas o no. Y va a ser bien flexible en cuanto a funciones objetivos, es decir, no nos va a obligar a tener una función objetivo diferenciable, sí, que sea derivable. Sin embargo, como comenté, tiene el reto de seleccionar el modelo sustituto. Por lo general, se suele considerar un modelo sustituto con distribución gaussiana. Funciona bastante bien. Sin embargo, el método puede ser algo complicado cuando tenemos datasets de alta dimensionalidad. Bien, para datasets muy grandes, este proceso de calcular todas las probabilidades puede demorar tiempo. Los costos computacionales se pueden volver prohibitivos. Otro lado de la moneda tenemos la optimización basada en gradientes. Esta optimización es la más típica, digamos que
con un origen más lejano, pero que funciona bien en muchos casos, siempre y cuando se cumpla que es válido, la función objetiva es válida para calcular el gradiente de la función. Es un principio de operación bien simple que se utiliza internamente dentro de las redes neuronales y que permite de manera iterativa calcular el gradiente descendiente para encontrar los mínimos locales, es decir, una función dirigida a encontrar mínimos, lo podemos invertir. Recuerden que un mínimo se convierte en un máximo encontrando el inverso, pero para funciones diferenciales. Si necesitamos eh, calcular iterativamente cada uno de los puntos y sus derivadas. Desde el punto de vista gráfico, bueno, acá si nos vamos a esta gráfica que teníamos antes, piensen la función del gradiente, ya lo habíamos comentado en otra clase, como que estamos en la cima de una montaña o que tenemos varias montañas y queremos encontrar el mínimo. Para encontrar el mínimo buscamos, pegamos nuestras manos a la pared y encontramos cuál es la ladera que desciende con mayor inclinación. Esa ladera que desciende más rápido, pues nos debe llevar a el mínimo global. Es la idea detrás del gradiente, del método del gradiente. ¿De acuerdo? Iterativamente nosotros vamos a tener que necesitar o ejecutar dentro de ese gradiente, dentro de ese método basado en gradiente, bueno, elegir los puntos de manera aleatoria para garantizar la etapa de exploración, calcular el gradiente en ese punto, luego encontrar otro punto para encontrar la diferencia y evaluar condiciones de paro dentro de nuestro algoritmo. Si en algunas condiciones para detener nuestro algoritmo puede ser el número de iteraciones, ya esto habíamos comentado en algunas otras clases, podemos hablar de razón de aprendizaje, si no hay una mejora en el desempeño, pues no vale la pena seguir explorando en esa búsqueda. Y también podemos hablar del paso para el caso de la optimización en gradiente. El paso nos indica cuál es la diferencia entre evaluar un punto y otro respecto al gradiente. ¿De acuerdo? Pues estos dos métodos que hemos visto antes, bueno, en realidad tres, porque hemos visto búsqueda en malla, optimización basada en información bayesiana y optimización basada en gradiente. ¿De acuerdo? Estos métodos son, digamos que, bien utilizados dentro de la literatura, pero como ven, tienen unas complicaciones en cuanto a función objetivo, a costo computacional, a costo relativo a volumen de datos, a principio de operación, eh, a búsqueda, es decir, a la definición del intervalo de búsqueda. De ahí que aparecen otros enfoques de optimización a los cuales se le suele denominar metaheurísticas, ¿no? Esos son enfoques que nos permiten, pues, inferir determinada información basado en mayormente principios de la naturaleza. Son métodos que aparecen a partir de ya desde 1960, la segunda mitad del siglo anterior, pero que han tenido una evolución y una explosión fenomenal en los últimos 20 años con aplicaciones en todos los sectores. Aquí les muestro un poco algunas informaciones que van desde algoritmos genéticos, análisis de componentes principales, PCO, que son métodos basados en enjambres, enjambre de partículas, colonia de hormigas, simulation annealing, que genera o considera fenómenos de temperatura. Es decir, vamos a hablar algunos de ellos, es decir, vamos a mencionar cuál es el principio y vamos a describir cómo proceden cada uno de ellos. En este caso, las metaheurísticas, bueno, nos permiten, no están enfocadas en encontrar la mejor solución, sino encontrar una solución suficientemente buena. Bien, sobre todo cuando tenemos una función objetivo que, como vieron, puede tener muchos mínimos locales o pueden tener llanuras y el óptimo se encuentra muy alejado.
Entonces se nos resulta difícil con los métodos anteriores, basados en gradientes, basados en optimización bayesiana o búsqueda en malla, pues llegar a ese óptimo local bien con una exploración, eh, digamos, sin sentido, ¿no? En este caso, las metaheurísticas nos permiten encontrar no la mejor, ni tampoco la peor, sino una buena solución. ¿De acuerdo? Tenemos algunas muy simples como la búsqueda aleatoria, que es una mejora de la búsqueda en malla, como el escalador de colina, que no es más que un enfoque muy simple relacionado al gradiente, pero también podemos tener algoritmos evolutivos como los algoritmos genéticos, como los algoritmos basados en estimación de distribuciones que nos permiten encontrar soluciones más específicas. En caso de la búsqueda aleatoria, pues la diferencia, como mencioné, se trata de una mejora del método de Research. Aquí tenemos Research, el primero que hemos visto, donde definimos un intervalo de 0 a 1 para nuestros ejes coordenados y vamos a probar cada uno de esos puntos como ven aquí. El problema que teníamos era que si definíamos mal ese intervalo de búsqueda, pues no íbamos a llegar nunca a la mejor solución. Y esto se debía a que la exploración no era adecuada. Pensemos que aquí tenemos un delta X de 0,2. ¿De acuerdo? Significa que el punto que está entre 0 y 0,2 nunca lo estoy explorando. Y el que está en 0,3 tampoco lo estoy explorando. Y así sucesivamente. Es decir, he definido un intervalo con un delta que no me permite evaluar en realidad soluciones que están fuera de ese rango. Sin embargo, la búsqueda aleatoria, bueno, nos permite mediante un mecanismo de generación aleatoria explorar en cualquiera de los valores de ese intervalo. Significa que si el valor estaba aquí, si tenía una buena solución aquí y he generado un candidato en ese intervalo, pues probablemente llegue a ese valor. Noten, por ejemplo, de que si el óptimo estuviese aquí, pues nosotros con la búsqueda en Research nunca íbamos a llegar al óptimo. Nos íbamos a encontrar en una vecindad. Sin embargo, si el óptimo se encuentra en ese mismo punto utilizando búsqueda de malla, hemos generado dos soluciones muy cercanas al óptimo y por tanto vamos a tender de alguna manera a la mejor solución. Es decir, luego en la siguiente iteración, considerando esa exploración cerca del óptimo, la siguiente población se va a generar cerca del mínimo o máximo global. ¿De acuerdo? Aquí estamos un poco que introduciendo una inteligencia muy simple al algoritmo de búsqueda. Desde el punto de vista particular, la búsqueda aleatoria entonces se va a considerar como una meta heurística basada en puntos muy simple que permite guiar la solución teniendo en cuenta las iteraciones pasadas. Es decir, aquí todos los puntos van a ser equiprobables y vamos a encontrar el óptimo basado en la mejor solución. Bien, algunos criterios de parada, es decir, cuando dejamos de explorar, cuando tengamos un número máximo de modelos, es decir, evaluamos diferentes puntos y esos puntos están asociados al número de modelos. Si queremos evaluar 10 puntos, pues vamos a tener 10 modelos. Podemos también detener nuestra búsqueda cuando ha transcurrido un tiempo de exploración. Oye, no he encontrado ninguna buena solución. Me voy a quedar con la mejor, aunque sea discretamente mejor. Pero también podemos tener un criterio de parada relacionado a las métricas, es decir, el criterio de la función objetivo. ¿De acuerdo? Por lo general se suele utilizar como un criterio el tiempo máximo, es decir, genera todos los modelos que consideres, siempre y cuando la función objetivo mejore, pero no lo hagas eternamente, es decir, haz una exploración de 1 hora y luego considera cuáles son los mejores modelos. Desde el punto de vista de programación es muy simple, ¿no? Es decir, estamos generando soluciones de manera aleatoria dentro de un while
y comparando los desempeños. Aquí les dejo un poco para aquellos que gustan más del tema de programación, aunque como comenté, estaremos viéndolo en las siguientes soluciones. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que nos presenta entonces la búsqueda aleatoria? Aunque es una mejora de la búsqueda en malla, pues sigue siendo un proceso lento. Vamos a encontrar el óptimo siempre que generemos candidatos cerca del óptimo. Si no lo logramos, pues nuevamente no tendremos buenos resultados. Va a navegar a ciegas en ese sentido, ¿no? Es decir, podemos incluso ir generando muestras aleatorias que coincidan con puntos que hayan sido explorados. Eh, y bueno, no es algo tan natural dentro del pensamiento humano, es decir, no solemos dar soluciones al azar. Por lo general, analizamos desde el punto de vista humano los pros y los contras de las soluciones y a partir de ahí generamos escenarios. Es decir, no sigue mucho la lógica eh, que seguiría un ser humano. Sin embargo, nos va a permitir reducir eh, o ganar eficiencia en algoritmos con pocos parámetros, nos va a revelar, digamos, es un método muy útil en el sentido de revelar zonas o regiones dentro del espacio de los hiperparámetros donde podemos tener buenos candidatos o zonas donde deberíamos hacer una explotación, es decir, fijarnos más si hay un óptimo o no, y eso nos va a permitir ganar en tiempo. ¿De acuerdo? Es decir, pudiéramos tener una etapa de exploración mediante la búsqueda aleatoria y luego un algoritmo que lo que hace, basado en gradiente, por ejemplo, que lo que hace es escalar hasta llegar al óptimo lugar. Va a ser, es decir, nos va a funcionar bien cuando tenemos conjuntos de datos donde estamos comparando muestras entre 100 y 500 candidatos. Más allá de eso, no es conveniente utilizar, es decir, si estamos generando más de 500 observaciones de manera aleatoria para probarla de nuestro modelo, no se recomienda utilizar. Bien, para esos casos es más conveniente utilizar los algoritmos evolutivos o bioinspirados, los cuales por lo general ya no están basados en puntos, sino que se basan en población. Bien, los algoritmos evolutivos parten de lo que ven en la naturaleza. Es decir, aquí se nos presenta un par de preguntas que nos invitan a reflexionar sobre qué es lo que motiva a los algoritmos genéticos. Es decir, por ejemplo, ¿por qué las jirafas tienen el cuello largo? ¿O por qué la velocidad de los antílopes o las garras de los leones, ¿no? Y aquí la solución es muy simple, ¿no? Se trata de ventajas. Y los algoritmos evolutivos intentan reflejar esas ventajas de los organismos en la naturaleza. La jirafa, el cuello lo tiene largo para garantizar llegar alto a las hojas en ambientes más rudos. El antílope gana velocidad intentando escapar de los depredadores y a su vez los depredadores ganan garras para atrapar a sus presas, ¿no? O sea, aquí este principio evolutivo de ventajas para sobrevivir es lo que intenta reproducir los algoritmos de este tipo, ¿no? Basados en población. Sin embargo, para tratar de traducir lo que hace la naturaleza a un algoritmo matemático, pues se incorporan tres factores: la variación, la selección natural y la evolución. El primero, que es la variación, nos va a reflejar la diferencia entre los algoritmos. Si piensen que dentro de una misma familia de algoritmos va a haber características diferentes. La selección natural nos va a eliminar aquellas soluciones que no son adecuadas. Está basado en la teoría de la evolución de Darwin y de Greg Mendel, es decir, esos algoritmos que no son capaces de sobrevivir, ya sea por un defecto, la selección natural los elimina y aquí estamos descartando las soluciones que no son óptimas, ¿no? Y por último, vamos a tener la evolución, que no es más que el cruce entre las generaciones actuales para mejorar
la generación futura, ¿no? Si vamos a obtener los sobrevivientes en la generación futura. Hay muchos algoritmos bioimperados en realidad. Vamos a tener los más simples, o los más simples no. Digamos que los primeros basados en algoritmos genéticos. Luego vamos a tener otros muchos basados en población. Podemos tener ACO, que es colonia de hormigas, pero también podemos hablar de colonias de abejas, cardúmenes de peces, fenómenos gravitacionales. Y va a haber algoritmos evolutivos y bioinspirados que van a intentar describir lo que hacen estos algoritmos o los fenómenos físicos que se describen en la naturaleza, como el enfriado de los metales con la temperatura o la gravitación de los planetas, ¿no? Yo creo que en lugar de hablar de todos ellos, sería positivo reflejar al menos el principio de dos, ¿bien? Uno sería el algoritmo genético, el cual nos habla de codificar soluciones de función objetivo de operadores genéticos y nos permite hacer una búsqueda teniendo en cuenta lo que sucede en el ser humano, es decir, la selección, la replicación, el cruce genético, la mutación y la asignación de la adaptabilidad del organismo, ¿no? Desde el punto de vista del algoritmo genético, pues este procedimiento se enfoca en 5 etapas, donde primero se generan aleatoriamente una población inicial. Esto nos representa a los padres. Luego se calcula la actitud de cada padre o cada individuo. Se selecciona los mejores individuos o aquellos que pueden ser los mejores padres. Se aplican cruce y mutación. Esto significa mezclar dos elementos para obtener un hijo que representa una mejor solución que sus padres y luego reciclar este procedimiento. Bien, este es el principio del algoritmo genético, que es el básico, ¿no? A partir del algoritmo genético, pues vamos a encontrar otros algoritmos evolutivos que nos van a hablar fundamentalmente de poblaciones en la naturaleza, que pueden ser aves, peces, hormigas, y que van a combinar autoexperiencia y experiencia social. Es decir, la autoexperiencia va a hablarnos de cuán buena es una solución individual dentro de nuestro algoritmo de optimización, y la experiencia social nos va a hablar de la exploración. Es decir, autoexperiencia va a estar relacionado a explotación, experiencia social a exploración. Bien, es decir, cómo nuestra población, cómo son las soluciones de todos nuestros candidatos y cómo una solución puede causar envidia. Y esto es digamos que una palabra bien usada en el tema de inteligencia computacional basada en optimización, cómo una solución le puede dar envidia al resto de la población. ¿De acuerdo? En cuanto a aplicaciones, vamos a tener un gran universo, es decir, vamos a encontrar aplicaciones desde el punto de vista de inteligencia computacional para encontrar hiperparámetros, pero también aplicadas, por ejemplo, en la búsqueda de los hiperparámetros de los controladores dentro de los lazos de control de los procesos industriales. Aquí les muestro un ejemplo de una publicación muy simple donde se utiliza optimización por enjambre de partículas, eh, que consta de dos ecuaciones, una ecuación de velocidad y una de posición, donde la posición nos habla de cómo se refleja la solución individual, y la ecuación de velocidad cómo se refleja respecto a todas las soluciones del algoritmo de optimización. Pero también tenemos monte de aplicaciones prácticas de los algoritmos de optimización en el área de robótica. Digamos, aquí les muestro un ejemplo bien curioso donde se, se habla de reproducir la forma de caminar de un ser humano y trasladarla a un robot. Sin embargo, hay determinados movimientos del ser humano que pueden
generar inestabilidad en el elemento robótico y se trata de encontrar la configuración que permite predecir qué movimiento hacer para evitar ese, esa inestabilidad en el robot. Es decir, hay una región de búsqueda bien pequeña, como ven del lado de acá. Pero también podemos tener otros tipos de aplicaciones o los algoritmos, estos algoritmos de optimización que estamos mencionando, bioinspirados, también tienen una alta aplicabilidad en la generación o la planificación de trayectorias, ya sea de robots móviles o brazos robóticos. Vamos a encontrar algoritmos como algoritmos genéticos, eh, enjambre de partículas, basado en colonia de hormigas, o muchos otros en la generación de trayectorias robóticas. Y un ejemplo bien curioso que les comparto, pues es esta aplicación donde se tiene un gemelo digital de un brazo robótico real. Recuérdense que el gemelo digital es uno de los últimos avances tecnológicos que nos permite simular un entorno real y generar escenarios donde puede operar para luego, bueno, obtener conclusiones, hacer predicciones, pero también eh, generar escenarios reales, ¿no? Y este gemelo digital, pues trata de simular un brazo robótico, cómo el brazo robótico puede evitar esos movimientos dentro, digamos que una celda de manufactura, y para optimizar esa trayectoria se utiliza un algoritmo de colonias de hormiga, donde el principio de la colonia de hormiga es que hay una hormiga exploradora que llega desde la fuente hasta el lugar donde tiene la comida y en esa trayectoria va generando ferormonas. Bien, luego, a partir de muchas hormigas que están explorando, pues esa feromona se va evaporando y solo queda las feromonas con mayor intensidad, es decir, aquellas que han tenido éxito en llegar desde la fuente, es decir, desde el nido hasta la comida. Y luego todas las hormigas comienzan a seguir esa trayectoria. Eso significa que han encontrado el mejor camino para llegar a la solución óptima. ¿De acuerdo? Ese principio pues se aplica en este robot UR5 eh, como parte del gemelo digital para optimizar la trayectoria del robot. Por último, y algo que estaremos platicando en el siguiente encuentro, invitarles a todos a explorar dos plataformas de optimización en Python, Octuna y Neverglad. Octuna nos permite hacer una optimización muy eficiente con temas de optimización bayesiana, búsqueda en malla, búsqueda aleatoria. Y Neverglass es una plataforma que nos permite realizar optimización cuando no, cuando tenemos funciones, objetivos que no dependen del gradiente. Bien, entonces vale la pena explorar ambas opciones y con esto estoy cerrando la presentación de hoy, invitándolos a todos, bueno, a estar presentes en el siguiente encuentro donde estaremos aterrizando estos algoritmos para temas de Python, sí, programación en Python. ¿De acuerdo? Entonces, algunos minutos para chat, alguna pregunta, chat micro. Sí, voy a revisar lo que comentamos de los videos nuevamente y intentando tenerlo listo para que lo tengan disponible en el estudio también para el examen. Bueno, Diego, adelante. Profesor, una pregunta. Para ese tema de los algoritmos evolutivos, el proceso sería que uno coge una muestra de soluciones a un problema, digamos 100 soluciones, y de esas soluciones escojo la muestra de las mejores, digamos 20 soluciones de las mejores, y después Ujú. empiezo a mezclar las soluciones para encontrar la mejor. Correcto. Sí, vas a tener una población inicial, vas a cruzar de alguna manera. Fíjense que digo de alguna manera porque hay diferentes algoritmos. Vas a cruzar esas mejores soluciones y luego vas a obtener nuevamente una mejor solución. Y ese proceso de obtener las mejores soluciones, fíjense que su población se va reduciendo y ese cruzamiento se va realizando iterativamente hasta que los criterios de parada se cumplan.
Los criterios pueden ser el número de iteraciones ha llegado a su fin, el tiempo ha transcurrido, no hay mejoras cuando cruzo los individuos. Bien, bajo ese principio es que funcionan los algoritmos evolutivos, siguiendo sí, la exploración, la guía, el principio físico, quizás una ecuación que describe cómo se mueven los peces o cómo la feromona de las hormigas se evapora, bien, pero es ese principio. Población, reducimos el tamaño de la población iterativamente, cruzando los individuos de alguna manera y quedándonos con las mejores soluciones. ¿De acuerdo? Pero entonces sería posible que no llegáramos a una mejor solución que Que no las que encontremos seleccionamos nunca de una las mejor 20 solución. mejores. Sí. ¿Es posible o siempre debería salir una mejor solución? Puede ser que no necesariamente. Recuérdese que el principio no es encontrar la mejor, sino una solución buena. Sobre todo porque el Ok. escenario de la función objetivo puede tener múltiples funciones de mínimo máximo. Entonces, si usted se estanca en una, no avanza, nunca llega a una mejor solución. Entonces, las metaheurísticas bioinspiradas refuerzan sobre todo exploración. Y esa exploración tiene mayor oportunidad de encontrar una solución mejor. No óptima, mejor. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, muchas gracias por estar hoy aquí. Nuevamente les convido a, a revisar las dudas por el foro. Recuerden que tienen la entrega de la actividad número 3. La actividad número 3 no lleva revisión de los artículos científicos. Por tanto, esto es algo que aclaramos y reforzamos en el foro y en clase. Entonces, nos estaríamos viendo el siguiente viernes. Excelente fin de semana para todos, ¿eh? Muchas gracias, profe. Chao. Gracias. Gracias.